Te lo contesto de este modo. Creo que el INE y bueno, los consejeros que llevan más tiempo, claramente los dos que mencionaste entre ellos, pero bueno, hay al menos otro, tienen un escenario en el que ya no quieren salir de la zona de confort, ya no quieren hacer las cosas distintas, ya no quieren pensar en la ciudadanía y ver cuáles son las formas de potenciar el voto, potenciar que la gente participe, acuda a votar, acuda a estos ejercicios de participación ciudadana. Desde agosto del año pasado propuse, cuando aprobamos el presupuesto, la creación de una comisión de innovación y modernización que han bloqueado por todos los medios y se llevan a que lo estudie el secretario ejecutivo, que es que hay muchas áreas que tienen competencia, pero no hay un esfuerzo institucional por encabezar un tema de hacer procesos electorales más cortos, abaratar elecciones, acercar a las y los ciudadanos. Un saludo para los pregoneros, de todo mi corazón. ¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Un servidor y amigo, Francisco Nal, reportándoles para pregoneros. Antes de comenzar, si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. El día de hoy, 20 de diciembre del 2021, vamos con información, pregoneros, porque el INE sigue prácticamente secuestrado por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Esto es lo que da a entender en entrevistas el día de hoy con varios medios la consejera Carla Humphrey. Sí, primero en Sin Censura con Vicente Serrano da a conocer que ella no estuvo de acuerdo, que no era momento adecuado para llevar a cabo una votación sobre un proyecto para suspender o posponer la revocación de mandato. Sigue dando de qué hablar mucho este tema y vean nada más, así como pueden ver en su pantalla, el INE sigue publicando este tipo de información de que como medida extraordinaria y ante la falta de recursos, el Consejo General decidió posponer temporalmente las actividades de la organización de la revocación de mandato. Estamos incumpliendo la ley, dice Carla Humphrey, y no estamos haciendo todo el esfuerzo para llevar a cabo una obligación como es la revocación de mandato. Sobraba imaginación para hacerlo. Lorenzo y Ciro no quieren salir de su zona de confort. Y aquí también en esta entrevista con Vicente Serrano, como les comento, pues da una serie de medidas para llevar a cabo la revocación de mandato, pero que prácticamente está cerrado tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama y otros, y uno que otro más consejero del INE que ya llevan muchísimos años en ese puesto. Así los deja en evidencia en esta entrevista y les dice las cosas de frente también, a ver si le llega esta información tanto a Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, a ver qué van a salir a decir contra la consejera del INE Carla Humphrey, que los deja en evidencia. Creo, y así lo dije y así lo platiqué con el presidente del instituto, que no era momento de llevar a Consejo General este acuerdo. Él sabía, porque hizo consultas con las y los consejeros, que él tenía 6 votos a favor ya para aprobar este acuerdo. Sin embargo, creo que no era el momento primero, porque no sabemos si va a haber consulta popular. Se requiere cumplir 2 requisitos: que haya un número de firmas determinado, el 3% del padrón electoral, que es 2.7 millones de firmas, y en segundo lugar, que estas firmas estén distribuidas en 17 entidades federativas con ese mismo 3%. Por eso la Corte, incluso en un incidente de suspensión, pues nos niega la suspensión del acto respecto al presupuesto que no nos fue otorgado para este ejercicio, puesto que todavía no se actualiza, digamos, la situación que pueda afectar al Instituto Nacional Electoral en el sentido de tener que organizar una revocación de mandato sin los recursos. Yo creo que estamos obligados a llevar a cabo la revocación de mandato, estamos obligados legal y constitucionalmente y tenemos que utilizar todas las vías para hacerlo. Yo no estoy de acuerdo, como no lo estuve en la consulta popular, de suspender este ejercicio de participación ciudadana. Otras cuestiones es si fue a votar o no mucha gente, eso ya no es, digamos, labor del Instituto Nacional Electoral, pero para mí nosotros estamos obligados a cumplir la Constitución y la ley. Es un acuerdo que en lugar de suspender tendríamos que haber visto, y creo que en enero,
cuando supiéramos si se cumplían o no los requisitos, de qué manera íbamos a cumplir con este mandato constitucional. Podíamos utilizar urnas electrónicas, podíamos pedirle a Talleres Gráficos de la Nación, que es un órgano descentralizado, pues que imprimiera de manera gratuita, por ejemplo, estas papeletas, que no se hicieran en papel seguridad, que no es lo mismo no hacerlas en papel de seguridad a que no tengan medidas de seguridad. Las papeletas de la consulta popular eran en papel bond, pero tenían 4 distintas medidas de seguridad, es decir, para que sepamos y no se puedan falsificar. Pero creo que hay muchos elementos, también propuse y no se aceptó que requiriéramos más tiempos del Estado en radio y televisión, es decir, no más tiempos a las televisoras, sino tiempos de los que maneja el Estado y que está previsto en la propia ley de revocación de mandato, que si los tiempos que tenemos para lograr la difusión creemos que no son suficientes, se puedan solicitar. Propuse también analizar con las telefonías, con las empresas de telefonía celular, también hacer esta difusión vía SMS, como nos llegan a todas y a todos distintos mensajes. En fin, creo que lo que no hay es imaginación y lo que no hay es ganas de hacerlo de modo distinto. Tenemos también urnas electrónicas a disposición que por supuesto implican pues ahorros importantes. No tendríamos que hacer un conteo rápido porque el cómputo y escrutinio comenzarían el mismo día de la jornada, es decir, cerrando las casillas empezaremos a hacer el cómputo y el escrutinio con un cómputo además muy sencillo, porque es una papeleta con 2 respuestas, un sí o un no. Entonces, creo que lo que tenemos que ver es, incluso si no pudiéramos llegar al mismo número de casillas que en la elección pasada, hacer el máximo esfuerzo por tener dispuestas con todas las medidas de seguridad y de certeza la mayor parte de estas o la mayor parte que podamos, porque creo que es distinto no cumplir en sus términos con de plano decir no lo podemos hacer porque no nos dieron recursos. Creo que son decisiones institucionales, hubo 6 votos a favor. Para mí, claramente estamos incumpliendo la ley si no estamos haciendo todos los esfuerzos para llevar a cabo una obligación como es la revocación de mandato. Esto, desde mi punto de vista, y esto es lo que motiva mi voto en contra de suspender determinadas actividades para este proceso de participación ciudadana. Con un agregado importante, me parece que mucho de lo que se dice es que un proceso de participación ciudadana es igual a un proceso electoral y no es igual. Por eso creo que en estos procesos es donde podemos innovar, podemos usar tecnología. La propia ley de revocación de mandato ya establece que se tienen que entregar a las presidencias de las mesas directivas los padrones en forma digital. O sea, ya evitar esta impresión de también millones de padrones en todo el país con los datos de todas las y los ciudadanos para avanzar hacia otras formas en las que podamos hacer ejercicio de nuestros derechos. En México me lo he oído muchas veces, pero siempre digo que seguimos votando como hace 30 años y yo creo que no estamos como hace 30 años ni en términos de, obviamente, tecnologías de la comunicación y de la información y tampoco lo estamos con el supuesto, digamos, de la poca certeza en las elecciones. Creo que ese fue, o esos momentos conforme se construyó el modelo actual, son también formas que han ido cambiando. Cada vez las y los ciudadanos estamos más al tanto de lo que vale nuestro voto, de cuidar nuestros votos, y tan es así que, bueno, las mismas o muchas de las y los ciudadanos que fueron funcionarios de mesa directiva de casilla en la elección también se ofrecieron para hacerlo en la consulta popular. Creo que nos hace falta saber la importancia de participar en estos ejercicios de consulta popular y darles el valor que tienen. Y creo que es muy importante además que con un acuerdo así el último día, digamos, el viernes que tuvimos esta sesión maratónica, pues se pueden cerrar vías de diálogo con las que creo que todavía podíamos haber transitado, tanto en el Ejecutivo Federal como en la Cámara de Diputados y Diputadas para lograr una mayor asignación de recursos para este ejercicio ciudadano. Plantea lo que muchos han estado manejando también, de que este proceso de participación ciudadana no es igual a un proceso de elección.
es muy diferente, la verdad. Y sí se pueden reducir los costos, abaratarlos, llegar a acuerdos, como menciona Carla Humphrey, tal vez no imprimir los padrones como siempre se hace en las elecciones. Ahí sí se necesita un control más específico. Y pues sí, las boletas de seguridad que se imprimen, pero en este caso ya está aprobada la pregunta, ya está aprobada la boleta, la forma física, y pues sí, tiene medios de seguridad y no va a pasar absolutamente nada. Al final de cuentas, nosotros lo sabemos, mis estimados pregoneros, va a ser una ratificación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esto que pretende el INE, pues sí, liderado por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, de aplazarlo, de posponerlo, suspenderlo por falta de recursos y no buscar otras vías, como dice Carla Humphrey. Y si bien lo de las urnas electrónicas puede ser un avance, tanto no podamos decir por el momento para votaciones, para elecciones, tal vez en estos momentos, sino se podría llegar a, pues sí, también a empezar a probarlo en este tipo de consultas, así como la revocación de mandato. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y tal vez ya buscar abaratar o buscar que pues esta elección, esta participación ciudadana de revocación de mandato sea más asequible, menos costosa, pero no, se cierra. Tanto Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama les encanta el protagonismo. Vamos a seguir escuchando. Te lo contesto de este modo. Creo que el INE y bueno, los consejeros que llevan más tiempo, claramente los dos que mencionaste entre ellos, pero bueno, hay al menos otro, tienen un escenario en el que ya no quieren salir de la zona de confort, ya no quieren hacer las cosas distintas, ya no quieren pensar en la ciudadanía y ver cuáles son las formas de potenciar el voto, potenciar que la gente participe, acuda a votar, acuda a estos ejercicios de participación ciudadana. Desde agosto del año pasado propuse, cuando aprobamos el presupuesto, la creación de una comisión de innovación y modernización que han bloqueado por todos los medios y se llevan a que lo estudie el secretario ejecutivo, que es que hay muchas áreas que tienen competencia, pero no hay un esfuerzo institucional por encabezar un tema de hacer procesos electorales más cortos, abaratar elecciones, acercar a las y los ciudadanos que puedan ejercer su voto. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una prueba piloto de voto anticipado para personas con discapacidad, pero solamente se va a hacer en Aguascalientes. Y yo preguntaba el otro día en Consejo General que no hay personas con alguna discapacidad que no puedan acudir a votar en Tamaulipas o en Quintana Roo o en Aguascalientes o en Hidalgo, donde también habrá elecciones. El tema de las urnas electrónicas, cuando yo era consejera local en 2006, ya recibí urnas electrónicas. Esta es la primera elección después de 15 años que el INE se plantea hacerla y la hace solamente con 100 y en 2 estados, cuando había 161,000 casillas en todo el país. Ahora también propuse volver a utilizar en estas 6 elecciones urnas electrónicas. Por supuesto, no quisieron que la comisión que yo encabezo llevara este esfuerzo y se la llevaron a otra que encabeza uno de estos consejeros. Y digo consejeros porque son hombres, ¿no? Que no quieren cambiar, que quieren hacer todo igual, que dicen que todo hay que hacerlo con cautela, pero en el fondo creo que son pocas ganas de modernizar, pocas ganas de ver cómo ahorramos recursos, de que nos acerquemos a la gente. Yo diría incluso, ¿no? ¿Por qué estar pensando todavía en el modelo en el que tenemos que votar en nuestra sección, en nuestra urna? Claro, tendremos que hacer convivir un sistema en el que las personas que quieran ir a votar físicamente lo puedan hacer, pero si tú o yo no estamos en nuestra sección o en nuestra casa por alguna razón, pues podremos votar en todo el país, claro, siempre solo por los cargos que nos corresponden, pero creo que no hay esta visión de modernización, esta visión de ir para adelante, de crear, por ejemplo, estas ID digitales para tener como mucho mayor claridad de dónde está empadronada la gente, si está en vigor, etcétera, y creo que estos esfuerzos que, claro, implican inversión, pero que a la larga abaratan costos, tiempos, no tendremos que imprimir 600, ¿cuántas? Creo que estábamos hablando el otro día, hice por ahí el cálculo, nos gastamos 223 millones de pesos en la instalación de casillas
y los materiales electorales costaron 334 millones y la documentación electoral 150 millones. Esto obviamente todo en papel, y yo sí veo que no hay un ánimo de avanzar. Te consta que en los temas de paridad fue todo un tema, y quienes bloqueaban insistentemente, claro, no de cara a las cámaras, no de cara a la prensa, no de cara a las mujeres, por abajo, en lo obscurito, iban y les decían a los partidos que ellos propusieran bajar los acuerdos respecto de paridad y que ellos los iban a apoyar, y quienes acaban votando pues son siempre los mismos en contra, ¿no? Entonces no quieren cambiar, no quieren oír propuestas, no quieren modernizar, y no me refiero solo a la forma en la que votamos. Se pueden modernizar muchos procesos internos que creo que tampoco se ha querido. Se habla de es competencia de una comisión o de otra. O sea, a mí me da igual de quién es competencia, finalmente es competencia del Instituto Nacional Electoral y es obligación de nosotros. Los acuerdos importantes van a Consejo General y es ahí donde tomamos decisiones. Entonces, creo que hay poca apertura a ver un instituto. Si cada vez vamos a ser más millones de mexicanos, pues en este modelo cada vez vamos a tener que tener más casillas, más boletas, y obviamente más gastos. Pues ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Queda en evidencia, queda con esto pues la prueba del secuestro que tiene el INE por parte de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y los consejeros que tienen más tiempo en esta institución. Es realmente lamentable que hasta una consejera tenga que salir a decir todo esto. Y también dice que hay acuerdos en lo oscurito. ¿Cómo es posible que en este proyecto ya lo había consultado con otros 5 consejeros aparte de él, porque fueron los 6 votos a favor para lograr esta suspensión? ¿Cómo es posible que ya había tenido esas pláticas, esos, pues no podemos decir debates, sino arreglos prácticamente para que su proyecto avanzara? Y si bien la consejera electoral Carla Humphrey pues da varios medios, varias formas para poder llevar a cabo esta revocación de mandato, por ejemplo las urnas electrónicas, que como les comento es debatible pero se puede utilizar, y también porque pues cuando sucede que no estamos en nuestro domicilio, no estamos en nuestra ciudad o en nuestro propio estado, ¿por qué no podemos acceder a la votación? Nos tocó verlo mucho en las pasadas elecciones del 6 de junio, muchas personas que estaban fuera de sus domicilios, fuera de sus estados, ya sea por trabajos o por alguna otra cuestión, no pueden votar. No pueden votar, no pueden participar. ¿Qué está haciendo el INE para mejorar este tipo de aspectos? Pues prácticamente nada, no hay modernización en absolutamente nada. Y esto es lo que comenta: sin duda alguna la Corte tiene ya jurisprudencia. La ley no determina en ninguna parte que debamos de votar en una urna física, con una boleta en papel seguridad, con 16 medidas, en un crayón. Todo eso no viene en la ley, eso no es establecido. La Corte ya tiene una jurisprudencia que habla sobre eso, precisamente de urnas electrónicas. Pues sí, estas son las propuestas que pues no oye tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba. Pues bueno, mis estimados pregoneros, hasta aquí la video información que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Dejen sus comentarios acerca de esta video información, qué les pareció, que sí, ni entre ellos se soportan, ni entre los mismos consejeros, y en ellos estamos confiando a este supuesto árbitro electoral imparcial. Vean nada más todas las decisiones de nuestro país. Es realmente ridículo, ya raya en lo ridículo y lamentable. Pues bueno, mis estimados pregoneros, nos vemos en una siguiente emisión. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente día. Chau, chau.